Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos con Catherine Blade, escritora de esta novela que de verdad nos seduje totalmente, A la sombra del ángel. Catherine, buenas tardes. Buenas tardes. Para Music Night Internacional. Estos matices que nos hace llegar bien a mi mente y el ángel, esa fecha importante, justamente hace 100 años, como los Rivas Mercado, Antonio, María Antonieta, la familia Cristina, los hijos, nos recrean en ese festejo claro por lo que es ese gran proyecto que llevaba pues desde que tenía uso de razón María Antonieta. Nos dibuja perfectamente en esta obra, Catherine, ese México de principios de siglo XX. Sí. Nos hace llegar a ese momento, justamente 1910, importante en esta novela. Me gustaría que comenzáramos de esta forma, que es de alguna manera le da pauta a muchas historias dentro de los Rivas Mercado. Sí, pero no solo ellos. Claro, ¿no? Sino que toda la sociedad que los rodeaba, y la sociedad y la Ciudad de México, que está en transformación la ciudad. Exacto. En ese momento. Me costó mucho tiempo investigar el México de los tiempos de Antonieta, porque había que saber cómo se vestían las señoras, en qué se manejaban, cuándo llegaron los automóviles. La primera pavimentación fue Porfirio Díaz, precisamente. Exacto. Cuando está él formando una ciudad que va a ser muy francesa y que le llaman después el París de la América Latina. Y yo quería ver el arquitecto, la obra de él, porque él está trabajando en el primer drenaje de las aguas que inundaban el centro. Y llevaba a su hijita a todos lados. Esta era la curiosa, la que quería saber, la que veía, la que buscaba. Y eso a mí, pues, esa ciudad me fascinó. Llega a mi mente, y recreando en esta obra, con una seducción, con unos matices, es una obra exquisita que, por cierto, ya con 175,000 ejemplares, felicidades. Es una obra que nos retrata perfectamente ese México de principios, lo bien lo dices, eran muchas familias, pero los nombres de Porfirio Díaz, y vienen dos marcos. Por un lado, la gente de Abolengo, por otro lado, el pueblo, la gente encrispada, en crisis. Y mi pregunta es, María Antonieta, ¿cómo vivió esa época? Porque de alguna manera tenía todo, ¿no? Sí, fue esa... Mire, yo opino que mi libro realmente es una historia de México que abarca 3 décadas muy importantes. Ella está chiquita, nace en 1900, en el centenario tiene 10 años, la última década de Porfirio Díaz. Exacto. Luego vienen que ella lo vive naturalmente como su familia, como la sociedad élite, pues de una forma muy abundante, muy bonito, viajes a las haciendas, viajes hasta el tren, el carro especial de Porfirio Díaz se lo prestaba al arquitecto cuando iban a Guadalajara. En fin, prestaba su carro en el tren. Se manejaban en carruajes. Apenas comenzó México a recibir los primeros automóviles. Y ahí cuento también cómo pavimentaron la calle en donde vivían ellos. Porque enfrente estaba el señor Casasus, que era el embajador a Estados Unidos, y él se había traído automóviles de allá, entonces quería una calle pavimentada. Le digo, esa es la primera etapa. La segunda etapa, la revolución, que acaba con toda esa infraestructura que dejó Porfirio Díaz, que lo vive Antonieta muy intensamente, porque su padre se queda en la ciudad.
no huye a Europa o Estados Unidos con la mayoría de la gente, digamos, en una posición como el suyo. Y la tercera, cuando se comienza a establecer lo que va a ser el México moderno con los generales, sobre todo Obregón y Calles, y esa etapa termina para mí en 1929 cuando se establece el PRI, y Antonieta se mata a principios de 31. Exactamente. Entonces ella vive esas 3 décadas, y yo quería que el lector viera esa historia de México tan verdaderamente apasionada, cosas estaban sucediendo que en pocas vidas se vivirían. Y Antonieta lo vemos todo a través de esta magnífica mujer, esta mujer tan extraordinaria. Rodeada familiarmente, el tío Beto, que fue muy importante en la vida del tío Beto, ver a la mamá Cristina, que de alguna manera, pues, siempre había como que una lucha ahí con totalmente. ¿En qué momento de la vida de María Antonieta llega a hablar? Bueno, le voy a corregir primero algo. Ella se llamaba solo Antonieta, sí. No le ponía la María, sí. Aunque sí era su sí, nombre. Exactamente. Pero ella se quitó sí. la María. Sí, no le gustaba, ¿no? Sí. Albert Blair, que era mi suegro, sí. Nació en Londres, y a la edad de 10 años, su padre se fue a Estados Unidos. Eran mineros de carbón de Escocia. Sí. Y fue a Estados Unidos a tomar el mando de una mina de carbón en Kentucky que su hermano había establecido, y el hermano murió. Entonces llega Albert Blair a Kentucky, que es el sur de Estados Unidos, que casi no se le entiende el inglés por el acento sureño, a la edad de 10. Y luego él va a la escuela de minas de Michigan, porque espera ser minero de carbón, pero minero de todas formas. Y allí sus 2 compañeros de cuarto eran Raúl y Julio Madero, los jóvenes más chicos, no más, pero entre los 12 Maderos, del cual Francisco era el mayor, ya estaban como casi al renglón de abajo. Y ellos también están estudiando la minería. Tienen al tanto a Albert, que se interesa muchísimo, que le dicen cuando salió el libro de Pancho, su hermano, que fue la sucesión presidencial, y que Porfirio Díaz es un dictador, y etcétera, etcétera. Y Albert se interesa mucho. Él siempre tenía la idea de pelear por el imperio en Inglaterra, ¿no? Que Inglaterra entonces tenía un gran imperio. Ese era el sueño de todos los chicos ingleses. Y además, Albert era una persona que siempre defendía el de abajo. Ese era su carácter, enseñado por su familia, que eran de una religión muy cerrada, pero a la vez muy abierta a los que necesitaban ayuda. Entonces, cuando les dice que si va a haber una revolución, avísame. Y le avisaron, y se fue, y peleó en la revolución, todo lo cuento.